Hola, en el video anterior vimos qué es el capital de trabajo y su importancia para la empresa, lo cual sabemos que es ese fondo o ese capital necesario para reinvertir constantemente de manera mensual en una empresa para garantizar una operación sana y garantizar esa rentabilidad que se está esperando. Pero, ¿cómo se calcula el capital de trabajo? Pues bien, en este video vamos a aprender cómo se hace. Cada empresa es distinta y por lo tanto debe calcular su propio capital de trabajo, considerando su movimiento de inventario, considerando sus cuentas por cobrar, considerando sus políticas crediticias con sus proveedores. El cálculo exacto de ese capital de trabajo es bastante importante, lo cual va a evitar deficiencias operativas en un futuro, quedando mal con el pago de un proveedor o reduciendo nuestro inventario. Así que a continuación vamos a aprender cómo se calcula un capital de trabajo básico. Para determinar entonces nuestro capital de trabajo debemos de tener en cuenta cuáles son nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Para ello vamos a determinar una pequeña tabla, el cual contenga la descripción, tenga la cantidad de productos, el costo unitario y la inversión total. Con esta tabla pues vamos a listar pues cada uno de los elementos que incluye el capital de trabajo. En primer lugar, el inventario de zapatos, por ejemplo, para la venta. Supongamos que pronosticamos que vamos a vender mensualmente 100 unidades y que el costo es de $20. Entonces tenemos un total de 2,000. También sabemos que vamos a contratar pues 2 empleados, sueldo de empleado 1 y sueldo de empleado 2. Va a ser un empleado y le vamos a pagar $350 a cada uno. Por lo tanto, pues tendríamos un total de 350. También sabemos que va a existir un jefe de la tienda. Y ese jefe de la tienda pues va a ganar 500. También sabemos que la energía promedio mensual de cuánto sería. Entonces posiblemente podría ser de $100. También sabemos que tenemos que pagar teléfono. Y sabemos que en promedio pues gastamos 50. Y también que vamos a pagar publicidad mensual. Y tendríamos presupuestado pues $300. Gastos de limpieza $75. Entonces, supongamos que estos fueron los elementos más básicos. Tendríamos un total de capital de trabajo de 3,725. Entonces, en ese caso, si vendemos mensualmente los 100 pares de zapatos, tendríamos que tener como capital de trabajo mínimo esa cantidad, los cuales obtendrán del precio de venta de los productos que permitirán cubrirlos. Los fondos del capital de trabajo se verán reflejados tanto en el balance general como en el estado de resultados. Pues bien, ¿cómo quedaría nuestro balance general? Pues tendríamos nuestros activos
nuestros activos circulantes o corrientes, y dentro de ello tendríamos caja. Pues bien, caja sería la diferencia dentro del inventario y todo el dinero que vamos a ocupar para el resto de pagos. Entonces tendríamos que tener 1725. Sabemos que tendríamos un inventario inicial de 2000. No tendríamos cuentas por cobrar por el momento. Nuestra propiedad, planta y equipo, pues estaría integrado por el mobiliario y por los vehículos. Entonces el mobiliario serían 5000 posiblemente, y vehículos supongamos que serían de $25,000, para tener un total de activos de 33,725. Sería nuestro total de activos. Vamos entonces con nuestros pasivos. Nuestros pasivos estarían integrados en este caso por pasivos a corto plazo, el cual nuestros proveedores sería 0. Nuestros pasivos a largo plazo sería un préstamo para poder operar nuestra empresa, y sería pues de la diferencia entre el capital con que poseamos. Supongamos que nuestra diferencia son 5000. Entonces tendríamos pues de los 33,725 que iniciamos y solo poseemos 5000 de capital, significa que tendríamos que hacer un préstamo de 28,725 para tener entonces un total de pasivos y capital de 33,725. Como se pueden dar cuenta, pues nuestro capital de trabajo está reflejado acá entre los 1725 y los 2000, el cual suman 3725. Ese dinero en caja lo vamos a ocupar para poder cubrir todas nuestras obligaciones a corto plazo: sueldos, energía, teléfono, etcétera. ¿Cómo quedaría entonces nuestro estado de resultados? Supongamos que todo el inventario lo vendemos en un mes. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, nuestro estado de resultados quedaría de la siguiente manera: la venta, que sería, supongamos, las 100 unidades por el precio, supongamos que lo vendemos a $45, tendríamos 4,500. Y supongamos que nuestro costo de venta sabemos que es de 20 por unidad, tendríamos 100 por 20, y este es en este caso nuestro costo de venta. Tendríamos entonces nuestra ganancia bruta de 2,500. Nuestros gastos de operación pues serían exactamente la cantidad de 1,725, lo cual servirán para cubrir los sueldos, la energía eléctrica, etcétera. Entonces, nuestra ganancia neta sería de 2,500 menos 1,725. Por lo tanto, nuestra ganancia neta sería el resultado entre las ventas y el costo de venta. Tendríamos una ganancia bruta de 2,500, y de eso pues tendríamos que cubrir pues los gastos de operación, esos gastos fijos, que serían 1,725, para un total entonces una ganancia neta de $775.
Significa entonces que cada mes con la venta se tendría que recuperar el capital de trabajo. Es decir, que de esos $4.500 se recuperan mensualmente pues el valor de 3.725. Definitivamente que cuando calculamos el capital de trabajo debemos de tener en cuenta algunos aspectos adicionales, por ejemplo, la compra de inventario. Algunas veces compramos demasiado inventario para poder rotarse durante un año. Significa que nos llevaremos 12 meses para poder vender ese producto. Eso hace que el capital de trabajo sea mucho mayor. O posiblemente damos créditos a nuestros clientes. Si ese crédito se recupera en 6 meses, en 9 o un año, pues definitivamente que el capital de trabajo también va a ser mayor. O si recibimos crédito de nuestros proveedores, eso hace que nuestro capital de trabajo se reduzca. Por lo tanto, debemos de buscar negociar siempre con ellos para que nos puedan conceder créditos para 1, 2 o 3 meses. Pues bien, si tienes alguna duda acerca de cómo determinar tu capital de trabajo, puedes escribirme en Alex Calderón, yoempresa.org o al correo info@alksconsultores.com. También puedes visitar nuestra página web www.yoempresa.org o alksconsultores.com. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.